O sea, Bien, es terrible. bien, bien. Y en eso que después ahí podemos generar un poquito un debate o las impresiones que cada uno tiene, ¿no? Ahí está también el papel del Estado, porque cómo trata el Estado a sus combatientes que fueron a combatir por una cuestión nacional. O sea, me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Siempre se dijo, siempre se sostuvo que esto que dice Daniela de que hubo muchos, casi tantos suicidados como muertos en combate, tiene que ver por la aceptación que tuvo la sociedad argentina de esos excombatientes, cómo tomó el hecho de la sociedad argentina de que se perdió la guerra, de pasar por ahí de ser héroes a no ser nada, porque habíamos perdido. Y cuando hablo de la sociedad es una parte de la sociedad, ¿no? Porque creo que la gran mayoría de la sociedad aceptó la valentía y el arrojo de estos soldados como Tiene corresponde, que ver, pero hubo una parte que no. Y el Estado, el trato que le dio el Estado a estos soldados, que hasta el día de hoy todavía siguen reclamando, ¿no? Si bien en diferentes gobiernos, en diferentes eh, momentos políticos fueron consiguiendo más cosas o menos cosas, fueron más escuchados, menos escuchados, pero bueno, esta, como sentirse defraudados, ir a pelear por una patria y que después de alguna manera la patria te dé vuelta la cara, me parece terrible. Y esa es una de las causas también de por qué muchos suicidios, ¿no? Más allá de las heridas propias de la guerra, de no quedar, yo creo que cualquier persona que va a la guerra no debe quedar muy bien de la cabeza, eh, todo lo que has visto, lo que se vio, lo que pudieron sufrir, me parece que eso debe pegar mucho, pero también la ausencia del Estado o el dar la espalda al Estado. Che, ahí puse un video en Sí, el grupo de WhatsApp, que es de ajá, Nicolás Casanseu, que sí, fue el que él estuvo en fue la uno de guerra. los reporteros de la guerra. Claro, ayer Ujú, subió un video sobre los ataques del 25 de mayo de la aviación argentina, de los A4. Y hay ajá, un ejemplo de de un piloto que realizó un ataque, creo que no sé si contra una fragata y la hundió. Y en vez de ser considerado un héroe después de la guerra, digamos, porque por sus acciones, fue denigrado a ser, no sé, jefe de un depósito en la base y por ajá. un tongo, entre comillas, que hicieron de unos fusiles que faltaron, le dieron en la baja, digamos, al capitán. No sé, Claro, el capitán Carballo, y después sí, después pudo, digamos, reinsertarse a finales de los 80 como instructor de pilotos en la escuela de aviación, claro. pero, por ejemplo, eso O fue sea, de la desmalvinización, como se dice. claro, claro. El proceso de desmalvinización, bien. Bien, ahí Enzo está haciendo referencia a una película y yo ahora les quería comentar acerca de las películas. Sí, ahí aparecen dos conceptos, ¿no? Que es bueno utilizar y después por ahí aplicar. Uno es el proceso de malvinización y el otro el de desmalvinización. En un momento se va a instalar la cuestión Malvinas por parte del gobierno de la época, de los 80, como una cuestión nacional. Se habla de la gesta de Malvinas justamente, ¿no? Y cuando uno habla de la gesta, utilizamos la palabra gesta, por ejemplo, para hablar de la gesta de Mayo o la gesta del cruce de los Andes. O sea que la gesta de Malvinas era todo un país, toda una nación en pos de ese ideal profundo y colectivo que era recuperar las hermanitas perdidas que cantaba Atahualpa. Y cuando la guerra después salió mal, cuando la guerra se pierde, cuando la guerra no da los resultados ni siquiera políticos que precisaban esos gobernantes, se va a inducir a un proceso de desmalvinización. Bueno, Malvinas ya pasó, hay que, hay que olvidar Malvinas, es un mal trago dentro de nuestra historia. eh, Mejor sigamos recordando a los próceres que le salieron las cosas bien, y que en esta desmalvinización está un poco ir ocultando o apagando la figura del soldado que fue a pelear, de lo que le pasa al soldado que fue a pelear, las razones por las cuales fueron a pelear, cómo se los trató a esos soldados cuando fueron a la guerra, ya que malvinización primero, desmalvinización después. Eso también, desde lo geopolítico, es una estrategia, y una estrategia política. Lo recién escuchaba leía que Enzo hacía referencia a una película que es Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, es una de las últimas películas así
que se hizo, o por lo menos que yo conozca, que se hizo sobre el tema Malvinas. Existen un montón de otras películas, nosotros siempre para cada problemática tenemos algo para leer y tenemos algo para ver. En este caso, yo películas en sí conozco 3, documentales un montón, pero películas conozco 3. Una es esa, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. La otra es la que me parece que más ustedes deben conocer, que es Iluminados por el Fuego, ¿sí? Es como, fue la más taquillera, como la más promocionada. Está basada en la historia real de un soldado de Malvinas. La primera que se hizo, que si yo no recuerdo mal es del año 84, o por lo menos yo la fui a ver al cine en el año 84, se llama Los Chicos de la Guerra, que es muy emotiva, o sea, todas tienen su emotividad, ¿no? Pero esa, al ser la primera, está hecha con un contexto ochentoso, obviamente. Dice Enzo que cree que la vio, y que, bueno, esa es como esa película que todos los de esa generación la fuimos a ver al cine, porque nos estaba mostrando un poco parte de nuestra propia historia, parte de la historia de estos chicos casi adolescentes, eh, que no quieren que ser llamados chicos, sino que son, como dicen algunos oficiales, dicen eran verdaderos hombres, ¿no? Dejaron de ser chicos de un plumazo. Y después también hubo una película que grabaron así medio como bajo cuerda, un par de pibes argentinos que se llamó Falklands, pero Falkland de fuck you, con U. Ustedes saben que Falklands es el nombre que le dan los ingleses a ese territorio, a las Islas Malvinas. Y en vez de Falklands con A, Falklands con U, y que filmaron, sin autorización de filmar esto en Malvinas, una especie de película documental que también es muy interesante. La idea, que yo estoy mirando acá que había anotado, la idea es la siguiente. Falkland, ahí está, ahí lo escribió Tomás. La idea es que ustedes de acá esperen que yo había anotado, al viernes 5 de junio, viernes 5, si les parece bien, si no, lo estiramos un poquito más, elijan alguna de estas 4 películas para ver. Puede ser que habiendo 4 películas, algunos digan, bueno, nos repartimos, nosotros vemos esta, los otros vemos los otros, o cada uno ve la que quiere, no hay ningún problema. Y también, mientras tanto, vayan haciendo un rastreo de novelas o textos literarios que hablen de la cuestión de las Malvinas, que puede ser basada en la guerra en sí del 82 o puede ser por fuera de la guerra. Y que no es necesario que digan, bueno, yo conseguí este libro y lo tengo que leer de acá al 5, no, obviamente que no. Pero que hagamos un rastreo bibliográfico de este tipo de textos literarios que hablen sobre Malvinas y elegir alguna película para ver. Y el 5 de junio, cuando nos juntamos otra vez, por ahí hacer una apuesta en común de cada uno qué es lo que vio, qué le pareció, puede hacer una crítica de cine desde todo punto de vista, pero más allá del tema en sí, ya teniendo en cuenta de que algo con Roxana estuvieron viendo, y por qué seleccionaron ese texto literario para utilizar. Lo vamos a utilizar como una especie de disparador para después ser diplomática. O sea, vamos a ir de adelante para atrás. Vamos a ir a la guerra, que es como lo más llamativo de esta cuestión Malvinas, y después la vamos a desglosar a las cuestiones diplomáticas hasta la actualidad, qué onda, qué pasa actualmente con Malvinas, o qué pasó por lo menos desde la década del 30 en adelante con la cuestión Malvinas. ¿Qué les parece? Perfecto. Listo, Bache. Ahí, Bache, también pegué Sí, una entrevista que hizo Casanseu con Fantino, que estuvo muy buena, en el 2012. Ajá. Que esa está Bien. bastante interesante para ver de primera plana lo que pasó. También Casanseu hizo varios libros, como La Pasión según Malvinas, Malvinas a Sangre y Fuego, y otros más, que están bastante interesantes como para leerlos y acompañar. Y, por Claro, ejemplo, sí. ahí en ese documental, Casanseu
liquida al de Eliminados por el Fuego, por ejemplo. Claro, sí, por eso van a encontrar, en esta cuestión van a encontrar un montón de posiciones frente a un mismo hecho, que eso está bueno, porque uno mirando diferentes posturas, de última, como yo siempre digo, es uno el que termina sacando la conclusión de cómo le cierran las cosas. Pero está bueno poder ver diferentes argumentaciones, diferentes posturas sobre el tema. Acá dice La marca del ganado, de Pablo de Santis. Ajá, bien, pero ese es un texto, Tomás, ¿no? O Enzo era, no me acuerdo quién lo dijo. No veo el chat por eso. Enzo. Bien. Sí, yo después les voy a pasar un link de un material, que por eso se los paso también, ¿no? Un material que está a disposición de todos en las bibliotecas, cuando volvamos a las bibliotecas, pero también está el link, que es un material del Ministerio de Educación, que es Pensar Malvinas, es de esa colección que ustedes la deben haber visto por ahí en la biblioteca alguna vez, que se llama Pensar en, el Estado fue sacando como cuadernillos para poner en práctica, y en este Pensar Malvinas hay una especie de popurrí de muchos de estos temas que ustedes están trayendo a colección y que yo les estaba diciendo. Así que después se los voy a pasar y vamos a trabajar un poquito también con ese material. No sé si alguno entró en el aula, ¿entró alguno en el aula virtual, la clase? ¿Sí? Bueno, vieron que la pudieron ver, porque yo por ahí cuelgo las cosas y no sé dónde las cuelgo y no sé si ustedes la ven o no, pero me dice Fanny que sí, con la cabeza. Yo a manera de disparador les dejé, y se los había dicho también en el audio, les dejé un videíto de YouTube que recopila unas 10 canciones del rock argentino que hablan sobre Malvinas. Sí. Más que nada más rockeadas todas, porque canciones de Malvinas hay miles. Adelante. Y eso era a manera de un disparador, un motivador para la clase. Bueno, también otra cosa podría ser, en vez de textos literarios, podrían ser letras de poesías o canciones, más allá de las que se pudo ver en ese video, que puedan rastrear otras letras acerca de Malvinas. Yo les decía, ¿Y documentales? La hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui, que es un poema hecho canción, pero bueno, ese es un clásico, es de la década del 60, pero ustedes pueden rastrear por donde quieran. Sí, no sé quién quería hablar. Por ejemplo, documentales relacionados, además de las películas. Sí, me interesaría que de las 4 pelis elijan una, y después vamos por la parte de los documentales. O sea, los documentales están buenos porque hay un montón, hay millones. Tendríamos que hacer como una pueden ir haciendo una selección, pero al margen de eso me gustaría que miren una de las películas. Porque hay unos, por ejemplo, que hablan de la relación de muchos soldados que jugaban al fútbol de la época de pre-Malvinas y se encontraban una semana entrenando en Estudiantes, por ejemplo, y a la semana estaban en Malvinas. Y otro Sí, es la historia de Ardiles también. claro, Osvaldo sí. Ardiles, que el primo murió en la isla, Sí. y gracias a los ingleses, gracias al gobierno inglés, lo ayudaron a encontrar al piloto que derribó al primo y le confirmaron que había muerto en sí, digamos, que no lo sigan buscando en las tumbas. Esa es otra cuestión, ¿no? Que queda pendiente, el accionar del Estado argentino en ese momento, del gobierno argentino para con sus soldados, y un soldado argentino del Pampa Oberá, dice Tomás, que es un tema muy emotivo, pero se me fue el chat, no pude leer. No, les decía que también eso lo que genera por ahí mucha bronca del tema Malvinas es cómo fueron tratados los soldados por sus propios jefes y su propio gobierno, y que incluso hay testimonios de soldados argentinos prisioneros de los ingleses, que los ingleses lo trataban mejor que los propios, ¿no? Entonces esas cosas dan mucha bronca, me voy... una pela, mira, se fue Matías.
Bueno, más o menos la idea es esta. ¿Les parece que de acá, hoy es 26, que para el viernes 5 les da el tiempo? Para buscar, para mirar. Esta vez sí miren la peli. Yo sé que a algunos les debe haber quedado colgada la nave de los locos, véanla en algún momento, pero ahora sí. Necesitamos La ver vi. alguna película Está porque vamos a buena hacer una especie de comparación o cómo el cine trata un tema histórico. Sí, no sé quién, Daniela, me parece. No, sí, la de la nave de los locos, está buena. Está ¿La bueno. viste? Ah, Sí, la vi con Edu, me gustó. bueno, me alegro. ¿Y de las Sí, Malvinas, cuáles 4 serían, Marce? yo le decía entre estas 4. En Falklands, Fac con U, Falkland es una, la otra es Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, esa es una de las más nuevitas. Después está Iluminados por el Fuego, que está basada en el libro, ¿no? de Edgardo Esteban, me parece que es en que se basa la película, Iluminados por el Fuego. Y la más viejita es Los Chicos de la Guerra. Había una serie en Canal 7 Bache, Combatientes, creo que era, 2014, 2015, por ahí. Ah, no la vi. No la vi. Sí, llegado a abril, siempre la cuestión sobre Malvinas genera un montón de producción de cosas, ¿no? Hay documentales inéditos, en los últimos años hemos visto la otra cara de Malvinas vista por los ingleses, cómo los ingleses vieron Malvinas. Hay programas que mostraban, por ejemplo, cómo. Acuérdense que el 1982, era el Mundial de España de fútbol, y cómo los soldados argentinos que estaban en España, cuando hablaban con sus familias acá en Argentina, tenían los argentinos, y los argentinos que estaban allá, tenían versiones diferentes de la guerra. No todo lo que nos estaban diciendo estaba siendo tan cierto, o en Europa se decía otra cosa, y bueno, y el pueblo argentino metido en una dictadura militar, obviamente la cuestión del manejo de la información estaba en Sí, manos del Estado. en el documental de ESPN, Blanco, Celeste, Blanco, Ajá. el Checho Batista dice que como llegamos a Inglaterra, pero bueno, llegamos a España y los diarios dicen que nos están matando. Y si Claro. estábamos en la Argentina, teníamos la revista Gente que decía vamos ganando. Claro, por eso, esa contradicción que también deja a la luz un poco el manejo de la información que hay atrás de un conflicto bélico, o de lo que sea, obviamente, ya lo sabemos de memoria. Pero es muy interesante. Así que yo les decía, entonces, esas 4 pelis para que ustedes, o pueden repartirse entre ustedes, decir, bueno, nosotros 2 vemos esta, nosotros 2 otra, o cada uno ve la que quiere, sin tener que ponerse de acuerdo con nadie, no hay ningún problema. Que vayan rastreando algún texto literario que les parece que está bueno, que puede llegar a estar bueno, o algún poema, una poesía, un escrito, no sé, algo que tenga que ver con una producción de texto que se haya hecho sobre Malvinas, y nos volvemos a ver ese 5 para hacer una puesta en común. Mientras tanto, yo algún día les voy a ir tirando algunas cositas en la clase, como para darle algunas orientaciones o darle algún insumo, les voy a subir el link de este libro. ¿Les parece que hagamos así? Bache, ahí subí el capítulo 1 de Combatientes al grupo, está en YouTube. Al grupo, perfecto, buenísimo, bárbaro. Bueno, todo lo que a ustedes les parezca que sea significativo para esto, obviamente lo más atractivo es alrededor de la guerra. Pero lo que vamos a ver también, después que veamos la guerra, es esta cuestión de qué intentos o en qué momentos la Argentina propuso o le propusieron a la Argentina hacer qué con Malvinas, y cómo obviamente la guerra, llegado el momento de la guerra, echa por tierra todos los intentos, todas las aproximaciones que había habido antes del 82, quedaron truncas con la guerra, obviamente. Si había algún indicio de algún acuerdo, quedaron truncas con la guerra. Y bueno, y ahí marca otro capítulo hacia adelante con respecto al tema Malvinas. Entonces vamos a trabajarlo desde ese punto de vista. No sé, ¿alguien quiere agregar algo, decir algo? Yo voy a hacer una pregunta, no sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Habrá alguna película o documental hecho en Inglaterra sobre el tema, como para ver la otra campana?
Sí, seguro, sí hay Creo que porque... Matías pasó al grupo, como la parte argentina y también la parte británica de la filmografía, fíjate. Sí. Incluso hay partes que aparecen en los documentales hechos en la Argentina de, por ejemplo, la llegada de Margaret Thatcher a las islas, o Margaret Thatcher, todos los problemas que tenía Thatcher en Reino Unido, en Inglaterra, y cómo la cuestión de la guerra también fue aprovechado por el Estado en ese momento para reposicionarse. O sea, esa es otra cosa, ¿no? Dos gobiernos que estaban siendo muy cuestionados por su pueblo, tanto en Inglaterra como en Argentina, y como cada uno, el Malvinas fue una buena excusa como para poder reposicionarse, a uno le salió bien y a otro le salió mal. Muy mal. Claro. De hecho, se ganó el nombre de la mujer de hierro, ¿no? La Thatcher. Claro, la dama de hierro. La dama Claro. de hierro. Claro, esa mujer que se pudo sobreponer a todos los despelotes que se le venían encima, porque tenía huelgas de todos los trabajadores que ustedes se puedan imaginar, y Sí. aparte siendo obviamente una mujer, se la miraba como primer ministro, se la miraba bastante con desdén, pero bueno, se supo posicionar, y el hecho de ganar una guerra, bueno, no fue poca cosa. Se ganó Pensé, una portada en la revista Humor, tremenda, sí. ¿cómo se llama? Son como caricaturas. A mí me encantan las caricaturas de los políticos y todas esas cuestiones. No, y Humor era genial. Era genial. Sí, había una que no sé si debe ser, nos estamos delatando la edad, Anaí, pero Bueno, está bueno. había una que en la tapa, me acuerdo que estaba como el mapa de las Islas Malvinas, y estaba, no sé si esa que vos decís, estaba Galtieri por un lado, y estaba la Thatcher por otro, y Galtieri, por ejemplo, estaba con el vaso de whisky, que se le caían los hielos. Y estaban como haciendo como un partido de cartas, una cosa así, porque no me acuerdo bien cómo era, pero estaban los dos pisando las Islas Malvinas. Esa etapa me acuerdo. Se estaban midiendo. Yo me parece que me acuerdo de una que estaba como, viste, deformada, así como media diabólica ella. Sí. Esa me acuerdo patente. Sí. Bueno, esas se pueden rastrear también, esas tapas seguramente que en internet están. De En el una. archivo de Humor deben estar. Bueno, no sé, ¿quieren agregar algo más? Bueno, si estamos todos de acuerdo, entonces hacemos así. El 5 de junio, el viernes 5 de junio, generamos también un encuentro. Así hacemos una puesta en común de lo que vieron, de lo que leyeron, de lo que consiguieron, de lo que rastrearon. Y yo, mientras tanto, les voy a ir subiendo algunas cuestiones relacionadas más que nada con la diplomacia para trabajarlo después. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, si no hay nada más para decir, si alguien no quiere agregar algo más, cerramos la reunión acá, y bueno, y ustedes pónganse con el tiempo que quieran a trabajar sobre esto. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, nos vemos, gente. Buenísimo. Nos vemos. Bárbaro. Chao, profe. Chao. Nos vemos.